Why are you gay? No sé si sabéis que ayer fue el aniversario de la Dana de Valencia. Yo creo que sí lo sabéis. Pero el caso es que hubo como un recuerdo, no sé si fue una misa, no sé, fue un evento, ¿vale? Para rendir homenaje a las víctimas y demás. Y como sabéis, estas cosas normalmente no se escapan a tener su dosis de politización. Es decir, siempre si podemos de alguna manera utilizar esto para decir no, pero es que la derecha mala, esto por aquí, esto por allá, con lo cual no estoy en contra, tengo que decir. Es decir, claramente yo creo que hubo un problema político durante la Dana de Valencia, un problema que yo creo que se expresó en una falta de respuesta por parte tanto del gobierno del Partido Popular de Mazón como del gobierno central de Pedro Sánchez. Creo que en todos los ámbitos se cometieron negligencias, hubo falta de ayuda y básicamente España dio la imagen de un país tercermundista. Y creo que lo único destacable de lo que sucedió después de la Dana fueron todos esos voluntarios de todas partes de España que fueron para allí a arrimar el hombro, cosa que en su momento también se politizó porque se interpretó que los que estaban ayudando eran excesivamente de derechas. Entonces, si por favor la gente que saca rédito en redes sociales de estas cosas pudiese un poco arrimar más el asco a mi sardina, sería, no sé, algo deseable por todo el mundo. Bueno, el caso es que ha sido el aniversario de la Dana, ha habido un evento, homenaje con el presidente del gobierno, ha estado Carlos Mazón y entonces esto ha estado lleno de esas pequeñas cosas que hacen que uno pueda disfrutar de la vida, ¿no? Hemos tenido un episodio que a mí me ha parecido entre bochornoso, alucinado, un poco que evoca al cine de Berlanga, en el que en el programa de Malas Lenguas de Jesús Tintora, Sara Santaolalla ha decidido que iba a intentar performar un llanto. Sara Santaolalla, ya sabemos que es una choni que se dedica a ir por las teles haciendo propaganda del PSOE. Ella dice que es analista política, pero bueno, yo entiendo que cada uno tiene que ponerse sus entonces. Como estábamos en un momento tan emotivo, Sara Pérez Santaolalla ha decidido que iba a intentar con todas sus fuerzas, para parecer una persona sensible y empática y muy emocional, ha intentado performar lo que viene a ser unas lágrimas. Ha intentado hacer Yo creo que también lo que ella está buscando es que si en algún momento, ¿vale?, el Partido Socialista pierde el gobierno de España y sus aportaciones como tertuliana en la tele pública se cortan de raíz, que tenga por lo menos que se abra una rama dentro de su carrera profesional hacia la actuación, ¿no? Hacia, bueno, pues a lo mejor puedo salir en la próxima película de Almodóvar, que Almodóvar también llora, tío, con los actos de Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo. Sara Santaolalla, ¿qué te parece lo que va a ser una de las imágenes del día? Increpando a Carlos Mazón, familiares de víctimas, lo que hemos visto. Pues creo que están en su derecho. Lo creo. Creo que hacen bien. Es una interpretación 100%. Me encanta esta. Me da mucha pena. Sara Lágrimas por Gaza, lágrimas por Dana podrían ser, tío. La carne de gallina, señor. Yo creo que le deberían dar un Oscar desde ya, ¿eh? Yo creo que para lo que es Sara Pérez Santaolalla es actor studio, tío. Esto yo creo que es merecedor por lo menos de un Goya. El Goya se regala. El Goya está barato, chicos. Van a ser ahora, ¿sabes? El Oscar me parece ir demasiado lejos. O sea, no creo que llegue hasta allí. Pero el Goya, ¿a quién? Landa, el Goya. ¿Quién no tiene un Goya, tío? ¿Quién no tiene un Goya? Estoy seguro de que alguno en el chat debe tener un Goya por ahí. A ver, si no le dan un Goya, tío, me parecería bastante loco. Con un par de sitios, con un poquito de enchufe por aquí, un poquito de enchufe por allá, la piel de gallina se me ha puesto y mira cómo llora. Creo que hacen bien. Le hacen bien, le parece bien lo de que increpen a Mazón en el funeral. Eso le emociona, ¿no? Le parece como... es bonito. Es bonito, ¿vale?
Ya te digo, ha habido cierta politización, por lo que sea. Hay determinadas personas, víctimas de la Dana, que han subido, ¿no? Y han tenido como expresiones muy duras hacia Mazón, no hacia Pedro Sánchez, evidentemente. Y un poco la cosa parecía que estaba un poco teatralizada la historia. Yolanda Garrido, que perdió a 3 familiares en la Dana y que no estuvo en este homenaje, ha explicado un poco cómo lo veía ella. Os lo dejo aquí. Estaba todo planificado, tan planificado que hoy, día 29 de octubre, yo a las 4 de la tarde todavía no tenía las entradas de acceso. Ni yo, ni ninguno de mis familiares, ni amigos íntimos de la familia. Han intentado dejarnos en la calle. Es importante que se sepa, han intentado dejarnos en la calle, han ninguneado a mi familia, nos han faltado el respeto una vez más, pero toda esta gente que aparece ahí en pantalla sí que ha estado bien protegida y con su teatro perfectamente establecido. Solo se han reunido, por si no lo sabéis, la gente con la que se han reunido son las manos derechas suyos, que son las víctimas politizadas. Lo tenían muy planificado, esas mismas víctimas les han dado palabra y voz en Europa, y nosotros, que no estamos de parte de nadie, estamos solamente de parte de la verdad, se nos silencia, se nos ningunea. Nada más entrar, nos han impuesto a mi familia, a mi padre y a mí 6 escoltas que nos han acompañado hasta al baño, literal. No nos han dejado solos ni un momento. Temían que la verdad se destapase o que la gente hablase con sinceridad. Y nada, y de verdad que yo no quiero faltar el respeto a nadie, todo lo contrario, me estoy dejando la piel desde hace un año por luchar por la verdad y porque haya justicia. La verdad se impone sola, o sea, solo las mentiras necesitan subvención del gobierno. Esta señora, por lo visto, me he equivocado antes, sí que estuvo y era de las que estuvo protestando, pero es de las que ha protestado que no le gustaba a la gente, porque esta señora protestaba contra Mazón, pero también protestaba contra el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, claro, ¿sabes? El rollo de la parte de Mazón te la compro, la parte de Mazón es guay, pero la parte de Pedro Sánchez, joder, macho. Fíjate que el otro día vimos el clip de nuevo de los bomberos franceses que llegaron a un pueblo destruido por la Dana y les preguntaban a la gente, oye, somos los primeros en llegar aquí, ¿qué cojones ha pasado? Y aquí viene. ¡Traidores a España y a los españoles! ¡Nadie nos mira! ¡Ni el presidente del gobierno! ¡Ni el presidente de la Generalitat! ¡Sois todos cómplices! ¡Sois asesinos! ¡Sois traidores a vuestro país! Entonces, esto jode, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, a podemitas reconvertidos a gente que le lame el culo a Pedro Sánchez, ¿vale? Por ejemplo, Carolina Alonso, que se indigna mucho con estas cosas. Toma. Entonces, claro, le ponen estas imágenes y dicen, no. Dice, la realidad es que Pedro Sánchez pudo saludar a las víctimas y Mazón fue abucheado. El sinvergüenza decidió acudir a pesar de que le pidieron que no fuera. Por más que mintáis, ni todo el dinero que os ingresa el PP para manipular os va a servir. Es decir, hay víctimas que las paga el PP para que carguen contra el PP y contra Sánchez, ¿vale? Esas son las víctimas pagadas por el Partido Popular, ¿vale? Las de carga contra el PP y contra Sánchez. Y entonces ella dice, no, es que esto es toda una gran mentira. Porque, vamos, mira, pero si tenemos las imágenes de cómo Pedro Sánchez saludó a las víctimas, a unas víctimas sí y a otras no, junto con el rey y demás, y Mazón no pudo, ¿sabes? Entonces, claro, ya te digo, hay perfiles tipo Carolina Alonso que están en todas las estas que aparece defendiendo al gobierno. Me parece indignante. Los que no deberían ahí eran los del Partido Popular. Los otros lo hicieron todo bien, lo hicieron todo perfecto. Es patético que la opinión sincronizada de la derecha española, en lugar de pedir la dimisión de Mazón, haya decidido construir una realidad paralela en la que el abucheado es Sánchez y no Mazón. No, el abucheado es Sánchez y Mazón. Solo una víctima gritó contra todos los políticos. El resto gritaban... O sea, para ella hay unas víctimas que gritaban bien, que eran las que gritaban solo contra Mazón,
Pero la que gritaba contra Mazón y Sánchez, esa es la que lo estaba haciendo mal, ¿vale? Esa es la que estaba ahí embarrándolo todo, ¿vale? Contra el que había que protestar y al que había que humillar. En este acto en concreto, que era un acto bien montado por el Partido Socialista, era solo contra uno y no contra el otro. Hay víctimas mal y víctimas bien, efectivamente. El dolor de unas víctimas se expresa correctamente contra Mazón, ¿vale? Pero las víctimas que se expresan tanto contra Mazón como contra Sánchez lo están expresando de una manera partidista. Lo están expresando de una manera muy politizada y eso no nos gusta. Pelota de unos a otros. Aquí no queremos dimisiones, lo que queremos es que paguen con prisión. Y no he podido, mi hermano me da la fuerza y mi hermano era un luchador y mi hermano no hubiese consentido que me hubiese quedado callada. Mi hermano quiere que sus voces y las voces de cientos y cientos de personas asesinadas tengan palabras. Hay que separar las víctimas, chicos. Sí. Porque Pedro Sánchez, tío, por lo visto no tuvo ningún tipo de responsabilidad. Es lamentable que hagan política con los muertos y no es la primera vez. Gracias por los bits. O sea, a Pedro Sánchez se le achacan varias cosas, ¿vale? Por parte de estas personas. Por ejemplo, no declarar el estado de alarma, aunque hubo un número de muertos que era bastante alto y se veía que la situación en Valencia estaba descontrolada. De esto también es copartícipe el señor Mazón. Porque es que también te digo que igual que la gran mayoría de las personas, yo creo que exige la dimisión tanto de Mazón como de Pedro Sánchez, también hay una parte de la derecha en la que, por ejemplo, se encuentra Bertrand Endongo, que le vi yo el otro día. Básicamente, si no se arrodilló ante la llegada de Mazón y le besó las manos, poco le faltó. ¡Patético! Vale, cosas que tampoco hizo Pedro Sánchez. Tardó varios días en enviar el ejército a Valencia, ¿vale? Rechazó la ayuda extranjera de bomberos y militares. Hubo muchos países, entre ellos Francia, aún así muchos bomberos de distintos países siguieron llegando a ayudar de voluntarios, a los que desde el Ministerio del Interior Marlaska le dijo: no hace falta que vengáis, estamos bien, está todo controlado, ¿vale? Recibieron alertas y no avisó. O sea, la Confederación Hidrográfica del Júcar y toda esta mierda tuvo también una parte de responsabilidad en no avisar con lo que estaba sucediendo ahí. Y bueno, todas las leyes que ya conocemos sobre la limpieza de mierdas que hay en los campos y todo esto, que al final hizo que la riada llegase como llegó. Bukele también nos ofreció ayuda, sí. A mí lo que me parece más indignante de todo eso, ¿vale? Que el PSOE ha subido un vídeo de nosotras sí sabemos dónde estábamos el 29 de octubre, ¿no? ¿Y tú dónde estabas? Entonces te han puesto un vídeo del PSOE. Normal. Yo estaba en mi trabajo, estaba en mi escaño. Claro, como diciendo, mira dónde estábamos nosotros, en mi trabajo, en mi escaño. Entonces te dice que estaba, ¿no? Él estaba en su escaño, estaba en un buen lugar. Aquí estaba este señor, en concreto, ¿vale? Y lo que estaba haciendo era asaltar Radio Televisión Española cuando los valencianos se estaban ahogando o cuando estaban sacando a los muertos de los garajes. ¿Dónde está tu honor, basura? Esto es lo que estaba haciendo. Él estaba en su... ¿En dónde estabas? En tu trabajo, ¿no? Estabas Haciendo vida normal. Yo estaba en mi trabajo, estaba en mi escaño. En su escaño estaba ahí. Dijeron que ante la emergencia que estaba sucediendo, vamos a paralizar la sesión del Congreso, porque es que lo que está sucediendo en España era muy fuerte. En Valencia. Vamos a poner todo nuestro foco en lo que está poniendo en Valencia. Y ellos dijeron, no, nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque asaltar Radio Televisión Española era prioritario. ¿Para qué era prioritario asaltar Televisión Española? Bueno, pues para darnos imágenes como estas. Sara Santaolalla, ¿qué te parece lo que va a ser una de las imágenes del día? Increpando a Carlos Mazón, familiares de víctimas, lo que hemos visto. Pues creo que están en su derecho. Lo creo. Creo que hacen bien. Claro. ¿Dónde si no? Si no asaltábamos Radio Televisión Española, ¿dónde iba a regalarnos Sara Pérez Santaolalla sus dotes como actriz dramática? ¿Dónde? ¿Dónde iba con lágrimas en los ojos decirnos lo bien y lo bonito que le parecía que las víctimas de la Dana estuviesen increpándole solo al presidente de la Generalitat y en ningún caso al presidente del gobierno? ¿Vale? Increpar al presidente del gobierno, como dice Carolina Alonso, es patético y se está intentando politizar la cosa, ¿vale? Yo creo que Sara, a lo mejor la próxima que puede hacer es hacerse una foto así, rollo sugerente y tal, en plan con las tetas bien expuestas,
donde se vea el número de muertes que hubo en la riada de Valencia. ¿Vale? Ahí yo creo que ya empezaría a decir, hostias, creo que ya empiezo a creerme el dolor de esta señora, ¿vale? También recordamos que en aquellos momentos, por ejemplo, la ministra de Igualdad se la pillaron con papeles maravillosos donde decían frases de superación como este es nuestro momento, ¿vale? Este es nuestro momento, hay que aprovechar. Apreteu, apreteu, apreteu. Esto es lo que decía Juan Soto Ibars el otro día. Lo que ha conseguido el Partido Socialista, ya digo, con la inestimable ayuda de Carlos Mazón, es liberarse en la mente de los españoles de toda la responsabilidad sobre el sufrimiento de los valencianos después de la Dana. Bueno, eso también hay que decirlo, que no solo lo han conseguido por Carlos Mazón, sino que también han hecho algo relativamente parecido con las víctimas del COVID. O sea, han logrado, de cara a los medios de comunicación y demás, que cuando se hable desde un marco crítico de las víctimas del COVID, se asocie automáticamente a los 7.200 ancianos que Isabel Díaz Ayuso dejó morir con sus propias manos, ¿vale? Dejó ahogarse de manera deliberada en las residencias solo y exclusivamente de Madrid. O sea, es un ejercicio de propaganda que hay que reconocerle a este gobierno, al Partido Socialista y a toda la sincronizada que hay a su alrededor y a todos estos grupos de activistas que se forman, tío, en la sombra de este gobierno, que se dedican a eso. A distorsionar el relato, repetirlo una y otra vez hasta que se convierta en una verdad heredada y en la que los responsables de todas estas cosas sean los que nosotros digamos. Oye, el responsable de la Dana y tal. No, solo el Partido Popular. Oye, el responsable del COVID. El Partido Popular también. Ah, vale. De toda la izquierda manipulando a Virginia Ortiz y sus palabras en el funeral de la Dana. Vomitivo. Ella no cita ni a Mazón ni a nadie. Y no es víctima de Valencia. Es de Letur, Castilla-La Mancha, donde gobierna Paje y el PSOE. Y donde hubo 7 muertos de los que nunca hablan. Claro, es la víctima y aparece que todo el mundo le escuche. Quien omite su deber, sabiendo que esa omisión puede costar vidas, comete el acto primogenio que deriva de sus muertes. La frase es de Virginia Ortiz Riquelme, familiar de una de las víctimas de la Dana, y define con precisión quirúrgica lo que hizo Carlos Mazón el 29 de octubre. Máximo Pradera, Virginia Ortiz, familiar de una víctima, a Carlos Mazón. Ya dice directamente que se lo está diciendo a Carlos Mazón, ¿no? Habitual. Y esta señora es de Letur, Castilla-La Mancha, donde gobierna Paje y el PSOE y donde hubo 7 muertos de los que nunca hablan. Bueno, a ver, es nuestro momento, chicos. Después de la Dana. Ese uso político de la catástrofe, ese aprovechamiento de la indiscutible inutilidad del dirigente del Partido Popular en Valencia, Carlos Mazón, eso es posiblemente una de las estrategias más sucias que yo he visto en la última legislatura. El hecho de que en la mente de tanta gente el gobierno central esté libre de toda culpa, claro, libre de toda responsabilidad, y que la gente esté pensando todavía en el ventorro, es el resultado de un concienzudo ejercicio de manipulación que no hubiera podido producirse, repito, si el PP hubiera cesado a Carlos Mazón, si le hubieran mandado una cabeza de caballo, si le hubieran hecho un Pablo Casado, pero que pese a que Mazón sigue ahí, la responsabilidad del gobierno central en el sufrimiento prolongado de los valencianos es indiscutible. Bien, pues un año después seguimos hablando del ventorro. Lo que ha conseguido el partido... Total. La mejor radiografía con lo que sucedió aquí, tengo que decir que la hizo David Suárez. ¡Hablamos de la Dana! ¿Os acordáis cuando pensábamos que en un caso de catástrofe los políticos nos defenderían? Pues resulta que son como un padre alcohólico. Te pega, se folla a tu madre, se va por tabaco y no vuelve. Mazón, ¡soy retrasado! La Rorro, quiero ayudar. Pablo Iglesias, calla puta, que eres nazi. Feijóo, me he quitado las gafas. Pedro Sánchez, necesitáis algo, me decís, ¿vale? El pueblo, he perdido mi casa por culpa de los políticos. El PSOE, calla puto nazi. ¿No ves que le han tirado un palito al presidente? Pedro Sánchez, me lanzaron un palito, soy Kennedy. Rubén Gisbert, me voy a rebozar en mierda. Errejón, ¿os importa si me saco la polla? Yolanda Díaz, al final se solucionó solo el problema de los alquileres en Valencia. La gente ya no tiene casa, ya no se tiene que preocupar, qué riquiños. Pero ¿quién cojones nos está gobernando?
gobernando. Y mientras Antonio Lobato diciendo, ¿quieres saber cuánto vale tu coche? Antonio, no es el momento. Han muerto más de 200 personas. Han muerto más de 200 personas por la inutilidad de quienes nos gobiernan. ¿Cómo puede la gente de derechas defender al PP de Mazón? ¿Y cómo puede la gente de izquierdas defender al PSOE y seguir llamándose a sí misma izquierda? Gente, sé que esto que me voy a decir va a sonar loquísimo, pero se puede ser de izquierdas y considerar que tanto el PP como el PSOE son unos hijos de puta. Lo siento, pero no toda disidencia es ultraderecha. Mientras nos tienen discutiendo sobre si ver Cuarto Milenio te convierte en facha, hay 200 muertos que podrían haberse evitado. Y ellos lo sabían y no hicieron nada. Y el rey también, que le follen. ¿Pero por qué dices esas cosas del rey si no ha hecho nada? Exacto, sí. Leonor, si tienes edad de follar, tienes edad de coger una puta pala. Echenique, vives encima de un 4x4. Coge una puta pala y ponte a abrir camino. Bastante loco este clip, ¿eh? Bastante basado, hay que decirlo. Repartió de manera justa y equitativa. Why are you gay?